La carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a seguir revisando cómo era esa relación afectiva de ese líder, de ese pastor, con la primera iglesia que hubo en Europa, en Macedonia, y una serie de detalles que va presentando la carta. Aquí vamos a destacar algunos detalles. Recuerden que se está refiriendo a una iglesia ya establecida. Y eso lo vemos desde el principio porque se dirige a los líderes, diáconos y todos los que se reúnen ahí en Filipos. Pero está iniciando su carta, como lo hace con otras cartas, diciéndoles que ora por ellos, que da gracias a Dios por ellos. Y luego destaca algunas características ya muy particulares de este grupo de creyentes. El día de hoy vamos a ver 5 distintivos de una iglesia en constante crecimiento. Para ello, a ver si quieren estirarse poquito, se ponen de pie. Vamos a leer la carta a los Filipenses en el primer capítulo, en los versos del 9 al 11. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad de escudriñar tu palabra, sacar pues aquellas cosas que tú tienes que decirnos, y pidiéndote que esto pues impacte en los corazones y también pues sea una convicción en cada uno de tus hijos. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, una vez que Pablo ha expresado su convicción de que Dios es quien hace la obra en la vida de los creyentes, también les ha dicho que pone por testigo a Dios mismo del tipo de amor que tiene hacia ellos y lo equipara con el amor que Dios ha mostrado a través de Jesucristo. Recuerden ustedes, y lo insistimos en una de las ocasiones anteriores, en el versículo 6, la convicción de Pablo es que es Dios quien hace la obra. Esa debe ser nuestra convicción también, que es Dios quien nos llamó, es Dios quien nos trajo a salvación, es Dios quien nos da el crecimiento, y es Dios finalmente quien será glorificado por esa obra. Todo es obra de Dios. Y esto porque el esfuerzo humano, la capacidad humana, fundamentada en una naturaleza caída, pues no es capaz de hacer la obra que Dios hace a través de su Espíritu, a través de su palabra y por la obra salvadora de su Hijo Jesucristo. Vamos entonces a ver 5 características deseables en una iglesia. Todo esto también producido por la obra de Dios en el corazón de cada uno de los creyentes y a través de la enseñanza de la doctrina. Vamos a ver ahora que Pablo pasa a decirle a los creyentes en qué consisten sus oraciones, qué es lo que pide por ellos. Esta oración que se inició en el versículo 4 no ha terminado. Ahorita nos vamos a concentrar en los versículos del 9 al 11. Pero como parte de esa oración, ahora Pablo les va a decir, ¿qué pide? ¿Alguna vez te has acercado a alguno de los creyentes aquí en la congregación y le has dicho, oye hermanito, estoy orando por ti por esto? Es muy reconfortante cuando alguien se te acerca y te dice,
Estoy orando porque supe de que tienes esta necesidad o tú expresaste tal necesidad. Es muy reconfortante para el que padece la necesidad, pero también alienta al que lo expresa, al que lo dice. Y recordemos que la vida cristiana es un proceso. Eso mismo lo vimos en el versículo 6. La vida que comenzó Dios con la salvación es un proceso, pero siempre con miras crecientes, siempre ascendentes. Nosotros como humanos tenemos nuestros altibajos, pero la idea de Dios es que vayamos siempre hacia arriba, siempre en ascendencia, pues creciendo en Él, creciendo en Cristo. Este proceso, pues Dios lo inició y que nos lleva finalmente a hacer obras que le identifiquen a Él, no obras del esfuerzo humano, sino como lo vamos a ver en Efesios 2:10, Él prepara esas buenas obras por su trabajo en cada corazón para que andemos en ellas, para que así las hagamos. Eso es lo que hace esta obra. Entonces vamos a ver que Pablo dice a su audiencia cuáles son esas características distintivas que se esperan de verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Estas 5 características, recordemos que Dios las produce en la vida del creyente para que finalmente le alaben y le glorifiquen. Son 5 elementos que te enseñan cómo vivir la vida cristiana honrando a Dios. Vamos a empezar el primer punto. Ustedes vieron que parte de lo que pide en oración Pablo en el verso 9, dice, esto pido en oración, va a decir, ¿qué pide? Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La Biblia de la versión 60 dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Les voy a decir una cosa. Estoy ocupando, tengo aquí la comparación de las dos versiones, aquí está. Estoy ocupando la Biblia de las Américas porque a base de la revisión del estudio de la Escritura me fui dando cuenta que la Biblia de las Américas hace una traducción más exacta, más precisa de lo que quiso decir el autor original a su audiencia original. Por eso vieron ahorita que varió lo que leímos en las dos versiones, ahorita les voy a decir por qué. Y tiene que ver precisamente por la forma en que está escrito en el original griego. A eso se debe. Vamos a empezar entonces con un amor que abunde. Pero Pablo dice más y más. ¿Qué nos da a entender esa redacción traducida del griego al castellano? Nos dice que es un amor creciente, que no se estanca. Y decíamos hace rato que Dios quiere un crecimiento ascendente en la vida del cristiano. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a su audiencia. Él espera y desea y pide a Dios que su amor crezca, el amor abunde cada vez más. Esta es una oración de intercesión a favor de sus amigos filipenses. Pablo está dando continuidad a esa oración que inició en el versículo 4. Cuando dice que vuestro amor abunde aún más y más, les está diciendo que pide que crezcan en amor, en el amor de Dios que ya Dios les ha dado. Se trata de que avancen a la plenitud y la madurez en la vida cristiana. En esta misma carta, Pablo habla de perfección. La perfección, como la entendemos humanamente, no la vamos a alcanzar debido a nuestra naturaleza caída, debido al pecado. Pero siempre el anhelo del creyente debe ser crecer, 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 alcanzar ese punto.
¿Cuándo alcanzaremos ese punto? Hasta que estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Es ahí. Mientras tanto, nuestro anhelo, nuestra ambición y nuestra convicción debe ser crecer en ese amor. Y esta palabra amor en estos días ha estado muy mencionada. Yo no me propuse hablar de eso. Sin embargo, a base del estudio se me cruzaron los anuncios del radio. Porque yo oigo radio, Entonces dije, bueno, sirve de que instruimos a los hermanitos para que no se dejen llevar ni por el radio, la tele y otras cosas que hay por ahí. Bueno, sigamos en lo nuestro. Este amor no es de origen humano, es el amor que Dios ha dado. Y fíjense de qué magnitud, de qué tamaño será el amor de Dios. Que el apóstol Juan no lo alcanza a describir. Ustedes conocen este versículo. Solamente se expresa diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tal manera cuál? Juan no tiene palabras para describir el tamaño, el valor, el peso que tiene el amor de Dios, que fue capaz de dar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree se salve, no se pierda y tenga una vida eterna con Él. Entonces Juan no alcanza, no tiene en su lenguaje, nosotros tampoco. No tenemos en nuestro lenguaje una palabra que describa la magnitud de Dios, pues del amor de Dios. Pues ese amor es el que les está hablando Pablo a los filipenses. Ese amor tan grande, tan indescriptible, es el que pide a Dios abunde y en el que crezcan sus amigos filipenses. Solo la obra del Espíritu Santo en el corazón de los que le pertenecen puede producir ese amor divino. Y yo quiero llevarte a una reflexión en este primer punto. ¿De verdad eres un creyente? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has recibido ese amor de Dios en tu corazón? Con las características de Dios. Porque eso solamente Dios lo produce en el corazón. Hoy es el momento también, pues, de reconocer que si no has nacido de nuevo, hoy puedes hacerlo. A través del arrepentimiento y pidiendo a Dios el perdón de tus pecados. Y veamos que esta palabra amor es de suma importancia a lo largo de la Escritura. En el Nuevo Testamento es resaltada el amor de Dios. Y observen ustedes que tanto en este pasaje que estamos analizando de Filipenses, como en Gálatas 5, 22, 23 y otros muchos pasajes, la palabra amor se encuentra mencionada en primer lugar. De las características que les está mencionando Pablo a los filipenses, él pide que el amor de Dios abunde. Si revisamos Gálatas 5, 22 y 23, se los voy a leer. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Siempre que en la Escritura encontramos mencionadas varias cosas, están mencionadas en un orden, pues ese orden está puesto a propósito. Lo que va primero es lo que va adelante, es lo que tiene prioridad. Tanto en el pasaje de Filipenses como en Gálatas y en otra carta, los Efesios, y en la carta de Pablo a Timoteo, en la primera carta, en el 1:5, dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe no fingida. Nuevamente dice Pablo cuál es la característica del amor de Dios.
un amor que nace de un corazón limpiado por Jesucristo, por una buena conciencia sabiendo del perdón de tus pecados, y una fe que no puede ser hipócrita. Eso quiere decir fingido, hipócrita. El amor de Dios no es hipócrita, no es fingido. Entonces, como parte de este proceso, lo primero que está poniendo Pablo es el amor. Y nos está diciendo cuáles son las características de ese amor. Haciendo la revisión del original, la palabra griega que se menciona para identificar el amor de Dios significa una entrega desinteresada, dar, una manifestación amorosa de la misericordia de Dios. Habla de compasión hacia quienes está dirigido. Ese es el sentido que tiene la palabra amor en Juan 3:16. Expresar la misericordia de Dios hacia el miserable pecador que está por perderse. Eso es lo que está haciendo. Está expresando esa misericordia de Dios. Habla de compasión. Compasión por el perdido. Pero esta es una palabra griega que nada, así se los digo, nada, absolutamente nada, tiene que ver con lo que en estos días se menciona como amor. El mundo no conoce el tipo de amor de Dios, y más bien la palabra que se usa como amor en el mundo no viene de esta misma palabra, es otra palabra muy diferente que está relacionada en un sentido egoísta, muy diferente a lo que acabamos de describir del amor de Dios. Es egoísta, totalmente opuesto al verdadero amor de Dios en Cristo. Habla de las pasiones humanas propias de la concupiscencia. Eso es lo que significa el amor del mundo. Incluso hablan de enamoramiento. El enamoramiento es una alteración bioquímica en el sistema nervioso central, a nivel cerebro. Ese es el enamoramiento. Es pasajero, termina y está gobernado por nuestras hormonas. Es bioquímica. Eso ya lo dejamos después. Es una alteración. Y se identifica con las pasiones humanas. Entonces el amor del que habla el mundo no es el amor de Dios. Y sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes que nos los bombardean con tanta cosa, que el día del amor, no sé qué. Ese no es el amor de Dios. No se dejen engañar, porque una vez que conocen ustedes la Escritura, también debo decirles que tienen una responsabilidad delante de Dios para oír las instrucciones de lo que Dios está diciendo. Eso es importante. Y a los padres, y aquí déjenme decirles, a los padres les corresponde, no a la escuela dominical, a los padres les corresponde esa orientación hacia los hijos. El amor de Dios es muy diferente al amor del mundo o al enamoramiento, que es una pasión que a todos nos llega en la juventud y en la adolescencia y demás. Todos pasamos por ahí, pero es muy diferente a lo que Dios hace. También en Romanos 5:5 nos habla de que el amor de Dios ha sido derramado. Dice: y la esperanza no avergüenza, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ha derramado Dios su amor a través del Espíritu Santo en tu corazón? Entonces estás si la respuesta es afirmativa, tienes la capacidad de amar. Tienes la capacidad porque el mismo Espíritu Santo es el que trabaja y lo provoca en el corazón donde ha sido colocado. De ninguna manera el amor que proviene de Dios es un sentimiento.
Lo que yo les decía que es una alteración bioquímica en nuestro ser, dentro de nuestro cuerpo, se refleja, se manifiesta en sentimientos. El amor de Dios no es un sentimiento o una emoción irracional. Si hablo de irracional es que no pensamos para ello, ¿sí? No es una emoción irracional. Es una capacidad consciente, de la que estamos conscientes, fuertemente arraigada en la palabra de Dios. Pablo ora por su continuo crecimiento en amor. Entonces el amor de Dios es algo consciente. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo les dice que hagamos un sacrificio racional, razonado. No somos autómatas. Dios no creó autómatas. Creó seres humanos a su imagen y semejanza. Y con esa capacidad, sí, de sentir, pero sobre todo de razonar. El pecado es lo que ha venido a nublarlo. Esa es otra cosa. Pero Dios no quiso autómatas. Entonces, Pablo les habla de ese amor que es consciente, pero su base, ¿dónde está? Está arraigada en la palabra de Dios. Esa es la función de la palabra de Dios. Nuestra base fundamental, y lo vimos en nuestra declaración doctrinal, es la base, el fundamento y la prioridad de la palabra de Dios. No más. De ahí brotan todas estas instrucciones de Dios para vivir conforme Él dice, conforme Él instruye. Y pasando ahí mismo en el versículo 9, tienen ustedes en la versión 60 que crezcan en todo conocimiento. En la primera parte que dice conocimiento, dice ciencia. Más bien debiera traducirse conocimiento. Ciencia es un conocimiento ordenado, así fácilmente podemos tomarlo. Conocimiento ordenado. Pero después pasa a decir, para que abunde, crezca en todo conocimiento. Esta palabra tiene una mejor traducción si se pasa al castellano como discernimiento, que se refiere a la habilidad de hacer decisiones para beneficio de otros. A eso se refiere. Además, discernir es distinguir, separar. Eso quiere decir, separar, distinguir una cosa de la otra. Alude a la percepción moral y la sabiduría necesaria para la aplicación práctica del conocimiento. El amor no es ciego, es perceptivo y tiene la capacidad de hacer un escrutinio cuidadoso. Eso es discernir, separar, distinguir. Eso es escudriñar, sacar, distinguir, separar. Hace un escrutinio cuidadoso de las cosas para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Hay algún comentarista que dice que para el creyente, para el cristiano, no basta la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso quedó desde el Génesis. ¿Sí? Esa fue una de las formas en que le llegó la serpiente a la mujer para decirle que bien sabía Dios que podrían distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso lo traemos todos, está marcado en el corazón de todos. Pero para el creyente, ese amor, ese discernimiento, ese amor que discierne, es para distinguir entre lo bueno y lo mejor. Eso es lo que dice el comentarista. Esa es una responsabilidad del creyente, poder distinguir entre lo bueno y lo mejor. La segunda parte, vamos a ver la primera parte del versículo 10.
precisamente ustedes van a ver que eso es un proceso como que va en cadenita. Vamos a pasar a este segundo punto, tomando buenas decisiones, buscando lo mejor. En otras palabras, esto se diría la excelencia de Dios, la excelencia en la vida del creyente. Este versículo empieza con la frase que se traduce ¿para qué? En el original griego. Ustedes la tienen en castellano, ahí dice ¿para qué? O sea, Pablo está orando por ese tipo de amor consciente y que discierne. ¿Para qué ora Pablo así? ¿Qué idea les da a ustedes esto? Nos da la idea de una intención, un propósito, una finalidad, y así es como está escrito en el griego. La preposición que se traduce como para qué está mostrando la intención, el propósito. Es un enlace entre lo que se ha dicho en el versículo 9 con lo que se va a decir ahora en el 10. Nos da a entender que el amor, con conocimiento de la verdad y el discernimiento espiritual, es la base de la excelencia. Y, es decir, vivir y pensar de acuerdo a la Biblia. Da la idea de tener un buen propósito o un buen resultado. Eso es a lo que se refiere. Para que haya buenos resultados en sus vidas. Es para vivir inspirado y controlado por el amor de Dios, conforme a su voluntad, lo cual se vuelve un estilo de vida. Pero para que se convierta en un estilo de vida, debo decirles que primero la palabra de Dios debe arraigar en tu corazón. Una vez arraigada en tu corazón, se convierte en una convicción, un patrón de referencia, algo diferente a lo que el mundo le llama valores. Es muy diferente. Y luego dice que tiene una intención. Dice para que aprueben, ahí en el versículo 10. Seguimos en el 10, en la primera parte. Dice para que ustedes aprueben lo mejor. ¿Sí? Para que escojan, dice la versión de las Américas. Vean ustedes, a veces no conocemos el origen de las expresiones y pues nada más nos suena. Respecto a esta palabra aprobar, nada más nos preocupa cuando nos dicen que no vamos a aprobar una materia, ¿verdad? Es cuando nos preocupamos. Pero la palabra griega que se traduce como aprobar describe un análisis de los metales con que se hacían las monedas. Esto servía para ver si eran auténticos y entonces poderlos distinguir de los falsos. Ya para la época de los griegos, en el primer siglo, que es cuando está hablando Pablo, ya se conocían las aleaciones de metales. Y esto se hacía a fuego. Se mezclaban metales. Aparte del beneficio que podría tener una aleación en cuanto a resistencia de un material, los comerciantes fraudulentos hacían aleaciones para rebajar sobre todo el oro o la plata con otros metales más de menor valor y entonces poder ganar, sacar provecho. Este proceso de aprobar debe terminar en una decisión al dar una calificación a lo que se ha sometido a prueba. Cada creyente necesita la habilidad de distinguir las cosas que de verdad son importantes para que puedan establecer las prioridades correctas. O sea, poner cada cosa en su lugar, dar prioridades, es decir, qué va primero, qué va después.
Saber que primero va el número 1 y luego va el 2 y luego el 3 y así, etcétera, etcétera. Es esta capacidad que Dios le da al creyente para someter a prueba. Es más, el mismo creyente está sometido a prueba, genuinamente. ¿Ustedes quieren ver en la Escritura a alguien sometido a prueba? Ahí tienen a Pedro. El Señor le advirtió: Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Y Pedro, que era así, aventado para hablar, y era siempre el primero que decía algo: no, Señor, ¿cómo crees? Cuando le dijo el Señor que lo negaría 3 veces, no, ¿cómo crees? Yo nunca te negaré. ¿Y qué pasó en el patio del Sanedrín? No lo negó una vez, el cuate se aventó 3. Y la última, ya hasta con insultos, le dijo a la mujer que lo identificó, le dijo: no, yo ni conozco a ese hombre. Entonces ahí fue puesto a prueba, ¿no? Fue puesto a prueba y no estaba tan firme como él creía que estaba. Entonces, el tener este discernimiento nos ayuda a probar, a analizar, y no a los demás, porque somos muy buenos para estirar el dedo. Siempre debe venir para acá, para probarnos a nosotros mismos si estamos en esa fidelidad de Dios. Cada uno pruébese a sí mismo, les decía Pablo a los creyentes de Corinto, ¿no? Cada uno considérese a sí mismo. Cada uno revise si está en la fe del Señor Jesucristo. Cada creyente necesita esta habilidad, y esto lleva al creyente a considerar cada decisión que tome a la luz de la Biblia. Su punto de referencia siempre será la Biblia. ¿Cuál es la base con la que tomas decisiones? ¿En qué te basas? Nos quejamos mucho de tanto problema que hay en nuestra sociedad. ¿Y saben por qué hay tanto problema? Por las malas decisiones, porque no tenemos una base moral bien arraigada, bien fundamentada para decir: no, eso no va con mis convicciones, yo no le entro a eso. Cuando es uno funcionario público, las tentaciones son muy fuertes, las amenazas y las propuestas son muy fuertes. Pero gracias a Dios y por la palabra de Dios, no una, sino como 3 veces a mí me llegó la oportunidad. Y dije: yo no participo en esto porque no va con mis convicciones. Pero oiga, le estamos ofreciendo tal beneficio. Le dije que no. Y es no. Y es una paz que Dios deja en el corazón de uno después de haber sido fiel a la palabra de Dios, no a los compromisos del mundo. ¿Tú cómo le haces? ¿En qué trabajas? ¿En dónde estás? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Te envuelves con los que te proponen cosas deshonestas? ¿O defiendes la camiseta del patrón y eres fiel a la empresa y no caes en corrupción? Y a los jóvenes, ya saben que en eso yo tengo mucha experiencia. Hay una pregunta insidiosa, con ganas de pegar, pero a propósito. Ahí les voy. A la hora del examen, ¿copias? No, ya no me diga, ya se rieron todos, quiere decir que sí. Pues eres un deshonesto. Copión. Sí, porque te estás robando la respuesta y por ende te estás robando la calificación. ¿No lo habían pensado así? Ahí está. Te robaste el 8 y te corresponde un 5. Bueno, ahí lo dejo a su conciencia. Ahí es donde empezamos. Cuando nuestras convicciones funcionan ante situaciones que pueden ser embarazosas y difíciles, pero que pueden marcar la diferencia. Mejor sácate un 6
tuyo y no un 9 robado. Esas son las prioridades de las que nos está hablando Pablo, ¿no? Para que apruebes lo mejor. Yo no te estoy diciendo que seas un burro y flojo, ni estoy diciendo que los papás apapachen flojera. No. Nuestros jóvenes y nuestros niños tienen capacidades para más. Pero si algo te costó tanto trabajo y te pusieron 6.5, qué bueno, bendito sea ese 6.5. Porque te enseña a madurar, te enseña a esforzarte y no te estás robando un 9 que no te dejó nada, porque no te estás llevando nada en el aprendizaje. ¿Sí se entiende la diferencia? No estoy diciendo que sean flojos los jóvenes, Entonces, vean cómo la palabra de Dios arraigada nos da esa capacidad, nos da esa confianza de decir, sí, voy a llegar a mi casa con un 6.5, pero mío, ganado a pulso. Entonces, es preferible. Y esto nos lleva a la segunda parte del versículo 10. Esto nos habla de integridad, honestidad en todos los actos de tu vida. Va concatenado, va encadenado con lo que acabamos de decir. La integridad dice, o como se define, ser de una sola pieza, ser entero, sin enmendaduras, genuino, puro, sin tacha. Eso quiere decir integridad. Originalmente, en el texto griego, significaba probado por el sol. En la antigua Roma, había comerciantes deshonestos, sobre todo de alfarería. Ustedes saben lo que es la alfarería, manejar el barro, trabajar el barro. Y es tan frágil el barro que con cualquier detalle se puede estrellar. Entonces, algunos comerciantes, si se les estrellaba algún vasito, alguna cosa, antes de barnizar y pintar su alfarería, esa cuarteadura, esa rayadura, la cubrían, la llenaban con cera. Y entonces luego ya pintadito, pues pasaba como algo legítimo, ¿no? Y la daban a mejor precio, pero sacaban ganancia. Entonces, esto hacía difícil que se identificara si era bueno o mala la calidad de la alfarería de lo que era genuino. Lo hacía difícil distinguir. Y la única manera de evitar ese fraude era exponer el recipiente y esos utensilios al sol para que se hicieran palpables, se hicieran evidentes las grietas rellenas con cera. Y aquí pasaban dos cosas. Al exponer la vasija, el vaso, al sol, se notaba lo que estaba lleno de la cuarteadura, estaba rellena de cera. Y lo peor que le podía pasar a este comerciante es que si sus vasijas eran expuestas al sol y estaban rellenas de cera, ¿qué pasaba? Se derrite la cera. Lástima por tramposo. ¿Sí? Ahí se identificaba la calidad del producto que se estaba exponiendo. Los vendedores certificados ponían entonces una marca que decía en latín sine cera. De ahí tenemos nuestra palabra sincera, que no contiene cera. Y entonces la cerámica fina, muy costosa, resistía la prueba del sol y se le llamaba sincera. Cuando aplica Pablo este vocablo, quiere decir sin tacha, sin falsedad. Eso quiere decir. Es el deseo, es por lo que ora Pablo, por sus amigos filipenses, para que sean sin falsedad, para que sean auténticos, para que sean genuinos. En griego se diría que no sean hipócritas. Es muy importante. La verdadera
cera, la verdadera cerámica, la alfarería, no llevaba cera, era sin cera y llevaba una marca, un certificado. De la misma manera, el verdadero creyente ha de ser tal que no haga pecar a otros, que no comprometa sus convicciones y principios que ha aprendido de la Biblia, que no dé a blasfemar el nombre de Dios por su conducta entre aquellos con los que se relaciona. Esa es una advertencia que le hizo Pablo a los creyentes de Roma, porque está en el capítulo 2, viene de hablar en el capítulo 1 de todas las situaciones de pecado, de cómo el mundo se ha revolcado en el pecado y se ha manchado del pecado. En el capítulo 2, Pablo sigue diciendo de algunos pecados y les dice a los romanos: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, como fue escrito. ¿Qué les está diciendo? Que es el que se dice creyente sin serlo, o el creyente que dice serlo pero pues no actúa de acuerdo a la Escritura, con su conducta echa abajo lo que dice con su boca. Eso es lo que está diciendo. Entonces les advierte a los romanos que no den a blasfemar, a hablar mal de Dios. La palabra blasfemia puede incluso significar insulto. No den a insultar el nombre de Dios por causa de su conducta. Esa es una responsabilidad tuya y mía, de que con nuestra conducta no demos a blasfemar el nombre de Dios. Nos movemos en muchos círculos, nos movemos en muchas áreas, pero ahí los ojos están puestos a ver si de veras eres cristiano. Yo recuerdo en alguna ocasión, eran mis primeros tiempos de creyente, hubo una alumna que sacó un billete de 50, pero de aquellos, creo que tenían a Juárez. Estoy hablando de los años 70. Ya hasta estoy jubilado, ya saben. Pero yo empezaba en aquella época. A la chamaca yo le di una calificación pues baja, porque pues, sus calificaciones, su promedio y todo no daba para más. Pero saca un billete de 50, así lo mueve, lo agita y dice: ¿cuánto por un 8? Pero a grito pelado en medio del salón. Yo no sé qué sentí, en mis primeros días dije: no, pues esta que se está pensando. No les platico mi reacción. Fui a parar con el director y el pobre estaba más asustado. No sabía cómo calmar. Espérate, eso ya lo arreglamos ahorita. Maestro, pero ¿cómo van a hacer en esa escuela esto? Sí, pero cálmate. Está bien, me voy a trabajar, pero entonces usted se arregla con los papás. Y sí, no le fue muy bien a la chica. Pero cuando hay esa convicción, reaccionamos a favor de lo que Dios nos enseña, no para un beneficio perecedero, temporal. Eso es lo que quiero decirles, ¿eh? No me quiero exhibir yo como un maestro y la maravilla, no. Siempre me pusieron mis taches, no se preocupen. Entonces, ¿cómo estás viviendo esta vida? ¿Dando lugar a que se honre a Dios o a que se insulte su nombre? Eso es lo que tenemos que pensar. Y a los jóvenes, cuando tenemos la edad que ustedes tienen ahora, se nos olvida muy fácilmente. Aguas, se nos olvida. Porque no solamente hay alumnos que ofrecen, honestamente, hay maestros que piden. Aguas. Porque a lo mejor piden y de ti depende no caer. Aguas. Y más adelante dice, porque está hablando el versículo 10 de ser irreprensibles, ser íntegros. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo. Hablamos del día de Cristo como el día en que Cristo volverá a esta tierra por segunda vez, pero ya no como un humilde maestro o un niñito que nació en un pesebre. Va a venir como el juez justo. Ese es el día de Cristo. Y es al mismo día que se refiere en el versículo 6
vuelve a mencionarlo aquí en este versículo 10. Se trata de cuando llegue Cristo y que entonces el creyente, el deseo de Pablo es que el creyente sea hallado puro y sin ofensa. Ese es el anhelo de Pablo para los creyentes. Pasamos al versículo 11. Vamos a tomar la primera parte. Dice, abundando en frutos de justicia. Pablo llama a las buenas obras frutos de justicia. El amor divino produce excelencia espiritual. Esta produce integridad y como un producto final, buenas obras, frutos de justicia. En el original griego, la palabra que se traduce llenos, dice llenos de fruto de justicia, pero en primer es un adjetivo y luego es un participio. En el original la palabra que se traduce llenos habla de plenitud. Se refiere a algo que sucedió en el pasado, pero que tiene resultados continuos. La idea es que cuando los genuinos creyentes estén delante del Señor, en el trono del juicio, ya habrán sido llenados de frutos de justicia. Pero esto vean que lo produce en el corazón la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, ahí adentro, en el corazón del hombre. Es un estado acabado gracias a la obra de Dios únicamente, obtenido gracias a ese trabajo de Dios en el creyente. Es una condición de justicia basada en amor, la excelencia, la integridad que solo puede producir Dios en un corazón redimido. Y ojo, cuando se lee la Escritura de manera superficial, podemos caer hasta en herejías, caer en cosas que no convienen. El apóstol Juan, en el capítulo 4 de su primera carta, habla del amor de Dios. Dios es amor, sí, pero hay quien saca de contexto, sí, Dios es amor, puro amor, puro amor. Pero se olvidan que Dios es justo. Dios es justicia. Y aquí, como lo estamos viendo en Filipenses, quiere que también sus hijos seamos justos. Pero hay quien toma esta palabra y este pasaje de Juan como que todo es amor, amor, amor entre los creyentes. Y yo pregunto, ¿y la justicia? Y se los voy a preguntar ahora a los papás, ahí va otra así de esas preguntitas. Estoy seguro que amas a tus hijos, los amas, ¿verdad? En eso no tenemos duda. Amas a tus hijos, son lindos de preciosos, qué bueno. Pero cuando salen del camino, ¿los amas? Sí. Pero no le dices, ándale, mijito, no lo vuelvas a hacer. O procedes así. Si procedes así, se está creando un delincuente. ¿Qué hace un papá que ama a sus hijos? Y lo dice Hebreos. Dios es un padre que ama, pero también aplica la vara. Hay horror con la vara. ¿Sí? Pero gracias a eso, cuando somos adultos no somos delincuentes. Porque el pecado nos lleva a eso, Entonces, aquí habla de frutos de justicia, producido por el amor, y podemos concluirlo como dice Hebreos. Dios aplica justicia, quiere que apliquemos justicia. ¿Sí? Y no sacar de contextos los versículos. ¿Sí? Entonces, estos frutos son producidos por el amor, la excelencia y la integridad de un corazón que Dios ha producido, en el que Dios ha trabajado. En los manuscritos más antiguos dice fruto
fruto en singular, de la misma manera que lo dice Gálatas 5:22 que leímos, mas el fruto del Espíritu, y menciona todas las características en singular. Las obras de justicia son muy variadas, pero forman un todo armonioso y son llamadas el fruto del Espíritu. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así es el fruto del Espíritu. Juan Calvino escribe, éramos olivos viejos y secos, inútiles, mientras no estábamos injertados en Cristo, quien por ser la raíz viviente nos hace ramas fructíferas. Tomando el símil que se usa también en Romanos, que somos injertados como olivos silvestres en el olivo original, en el olivo de Dios. Y entonces, cuando nosotros somos de población urbana la mayoría, pero si alguien ha vivido en el campo, saben que cuando se injerta una rama en un tronco para que produzca fruto, se le injerta en un tronco bien arraigado, bien nutrido, bien fertilizado, se espera que esa rama también dé su fruto, pero un fruto bueno y además abundante. A eso se refiere. Entonces estamos hablando de fruto. Y a lo que se refiere Calvino es que pues somos silvestres, broncos, injertados en el buen olivo. El Señor Jesucristo les dijo en Juan a los apóstoles, ya casi para ser sacrificado, que Él es el tronco principal, nosotros las ramas. Pero el detalle para producir buen fruto es permanecer. Permanecer. Y entonces esa es una responsabilidad del creyente, permanecer. Santiago hace alusión al fruto diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Biblia de las Américas dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Bien. Haciendo una referencia a Romanos 6:22, dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Este proceso en el que está inmerso el creyente tiene este propósito, la santificación, apartarse del pecado, pero como un resultado final, la vida eterna en presencia de Cristo. Dios confiere estas actitudes para producir buenas obras, para las que Él, fíjense bien, hago énfasis, para las que Él nos capacita. Dios desea que en el creyente haya estas buenas obras, pero no como un producto humano, sino que Él las ha preparado anticipadamente para que andemos en ellas. ¿Sí? Si alguien es muy moral y hace buenas obras, pues bien hace, allá él. Pero las buenas obras, el fruto de justicia, las obras de justicia, las produce Dios en el corazón del hombre. ¿Sí? ¿O tú qué puedes hacer para que iguales la obra de Dios en Cristo? No. No podemos. No es posible. Si recurrimos tantito a Efesios 2:10, vamos a encontrar que leemos el 8 y el 9 seguido. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie ande de presumido. Eso quiere decir gloriarse, para que nadie ande de presumido. ¿Sí? Porque somos, ¿qué? Ahí dice, hechura suya. ¿De quién? Pues de Dios. Somos hechura suya. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para buenas obras,
¿Para qué? Para que andemos en ellas. Él las preparó de antemano, dice el versículo. Entonces, ¿cuáles son tus buenas obras? Ninguna. Porque si algo bueno haces, Dios ya te lo puso de antemano, ya te lo puso delante. Tú vas caminando y Él ya te lo puso delante. Él ya se te anticipó. Él hace esas obras. Por lo regular nos gusta leer el 8 y el 9, pero a algún reacio no le gusta el 10, porque es muy padre pararme el cuello y decir que yo hice buenas obras. ¿Sí? ¿Cómo no? Porque aquí en el versículo 2:10 de Efesios dice: somos hechura suya, creados, o sea, en una vida nueva, en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Y aclara, las cuales tú no hiciste. Dios las preparó por anticipado para que andes en ellas, para que camines en ellas. Entonces, si hay alguna obra, ya Dios te la había preparado. Si no lo ves, ya es otra cosa, ya hay que considerar otras situaciones. Pero la obra Dios las ha preparado. Y esas buenas obras a las que se refiere Pablo allá a los filipenses en el 1:11, pues que tengan atención, porque Dios les ha preparado esas obras. Ellos tienen, por el amor de Dios, que elegir lo mejor, pero con un amor, con conocimiento, con discernimiento, pensando, para distinguir lo mejor, la excelencia, y andar en ello, andar en las buenas obras. Esto hace referencia a la transformación de la salvación que es llevada a cabo por el Señor Jesucristo y su labor constante de poder en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. No podemos hacer buenas obras por nosotros mismos. El Señor demanda permanencia, y aquel que permanece en Él lleva mucho fruto, dice Juan, reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. La justicia de los santos de Dios no es la de la ley, sino aquella que es por la fe en Jesucristo. Y como quinto punto, vamos a revisar la última parte del versículo 11, Filipenses 1:11, en la segunda parte. Habíamos visto que había un propósito desde el principio. ¿Para qué? Finalmente, vean ustedes, donde termina este pasaje, hay un propósito. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué es este trabajo tan terrible de Dios en el corazón, convencernos y hacernos vivir diferentes cosas para enseñarnos a discernir qué es lo mejor? Pablo siempre insistió a sus lectores que el final último de toda la obra de Dios es cual, ahí lo tienen, es glorificar a Dios, que Dios sea reconocido como el autor original de las buenas obras que realiza el creyente. La gloria de Dios es el punto culminante de toda su perfección y el honor que le corresponde por ser quien es y hace lo que Él ha hecho. Él es Dios, Él es el Creador, Él es el que ha hecho todas las cosas. Su alabanza es la confesión de esa gloria por parte de aquellos que le reconocen. Jesús dijo que el Padre es glorificado cuando los discípulos llevan mucho fruto. Eso dice en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Hago una distinción en la Reina Valera, dice, da la idea como que vas a ganar la gloria de Dios por esfuerzo propio, algo así. Pero vean ustedes, por ejemplo, aquí yo leí la Biblia de las Américas. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. La 60 dice, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, que siempre busquen honrar a Dios. Veamos el ejemplo de 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo, ¿qué? Para la gloria de Dios, para honra de Dios. Aún cosas muy sencillas como sentarte a comer, ¿sí? Hacer tu trabajo, que sea para la gloria de Dios. Sacar buenas calificaciones en la escuela, que sea para la gloria de Dios, para que no nos envanezcamos. Esto es algo importante. La gloria de Dios es su majestad en sí misma. La alabanza es el reconocimiento de su majestad por medio de la voz y el corazón del hombre. La gloria de Dios es el fin de todo esfuerzo humano. Por último, Pablo establece el objetivo del cristiano: darle la alabanza y la gloria a Dios. Es vivir de tal manera que se den a Dios tanto la gloria como la alabanza. El cristiano no ha de proponerse obtener honores por su bondad por sí mismo, sino para Dios. El cristiano sabe y atestigua que es como es, no por su propio esfuerzo y sin ayuda de nadie, sino solamente por la sublime gracia de Dios. La gloria de Dios es la finalidad de todo esto, de todo este esfuerzo. Bien, ¿qué podemos obtener aquí? De esta oración que hace Pablo por sus amigos filipenses, nos enseña a que hay que orar mucho unos por otros. Cultiva el hábito de la oración sincera. Ora por el continuo crecimiento y difusión del amor, el conocimiento y la justicia. Busca por encima de todas las cosas la gloria de Dios. Ese es el fin último de todo. Entonces, pues eso es lo que está diciendo Pablo a sus oyentes filipenses, pero también es una enseñanza para nosotros, para poder seguirlo, para vivir vidas dignas del Señor Jesucristo, vidas que le honren y le glorifiquen. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de escudriñar tu palabra y sacar las riquezas que tú tienes en ella para nosotros. Te pedimos que cada vida, cada creyente que ha escuchado esta enseñanza, pues también pueda vivir conforme a tu palabra, Señor, obedeciendo tu instrucción y honrándote, que finalmente ese es el último propósito de todo, Señor, que tú seas honrado y glorificado. Te damos gracias, pedimos tu bendición para esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.